La Ciénaga Oscura. Hola a todos y bienvenidos a la Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Bienvenidos a un miércoles más, a un miércoles mitológico y al fin un mito de esos que ya tenía ganas de contar. Básicamente llegamos a la mitad de la mitología sumeria y estoy súper contento. Vamos a dejar, como ya había dicho en el capítulo anterior, un poco de lado todo lo de los cultivos y demás para ver la furia de los dioses. Como tal, esto comienza con un conflicto que es el conflicto, el conflicto de Enki y Enlil, que termina en la gran inundación o el gran diluvio sumerio. Entonces vamos allá. Este es un tema muy interesante para mí, porque la gran mayoría de mitos, de mitologías, tienen un diluvio, tienen una gran extinción. Por ejemplo, en la mitología judeocristiana, ya tenemos el diluvio, todo lo del arca Noé, etcétera, etcétera. En la mitología griega tenemos el diluvio que Zeus hace después de lo que pasa con Prometeo y la caja de Pandora. Bueno, la ánfora de Pandora. Y, y también en diversas mitologías, muchas de ellas por alguna razón tienen un diluvio. Entonces es un punto súper importante. Pero ¿cuál desembocó todo eso? O por lo menos, ¿cuál sabemos que desembocó todo eso? La mitología sumeria. Fue el primer diluvio y se parece mucho, muy mucho al que tenemos en la Biblia. Entonces, vamos allá. Primero que todo, la guerra a los dioses o el conflicto a los dioses. Los antiguos dioses Enki y Enlil estaban en constante conflicto, siempre estaban en una lucha grande entre la rivalidad que tenían. ¿Por qué? Eh, Esto comenzó porque Enki, que era dios de la sabiduría, y Enlil, que era el todopoderoso. Para que se den una idea, yo siempre uso la mitología griega como ejemplo. Enlil era básicamente el Zeus, era el poder sobre todo. Y Enki, como supuesto de Dios dice, era sabiduría, era pensamiento. Él era más como Prometeo, así lo veo yo. Ya van a ver por qué. Eh, Después de todo este conflicto, tenían varios enfrentamientos. Llegó un punto crítico cuando Enlil recibió el control de la Tierra. Enki se enfureció y decidió tomar cartas en el asunto. Después de lo que pasó con los Igigis y la gran disconformidad que tenían, que resultó en la creación de los humanos, Enki, como ya saben, fue el principal, prácticamente fue el padre de los humanos, con la ayuda de Ninhursag. Entonces, casualmente Enki adoraba a los humanos, los veía por eso, por ellos, mientras que Enlil los detestaba. Entonces, como les decía, es como el mito de Prometeo y Zeus. Mientras que Enki le veía potencial a los humanos, Enlil los veía como una molestia e hizo lo posible para perjudicarlo. Entonces, esto fue chocando y el conflicto entre Enki y Enlil volvió a alcanzar su punto máximo cuando, cuando Enlil decidió hacer un gran diluvio en la tierra. Entonces, Enki advirtió a un hombre que no era Noé por cualquier cosa, sino que era Siusudra, que era un rey. Ya pronto vamos a comenzar con la historia, pero básicamente eso fue lo que desembocó todo. El odio que Enlil le tenía a los humanos y em,
el amor que Enki le tenía a los humanos. Entonces, básicamente el odio por el amor. Mientras que Enki le veía potencial a los humanos y está bien, eran utilizados como esclavos, pero aún así Enlil lo odiaba. Y Enki veía tanto futuro en ellos que quería que progresaran. Y vamos con la historia. Vamos allá. Voy a hacer la advertencia. Quise hacer una historia lo más congruente. Entonces tomé un rejuntado de de las historias, lo puse al chat GPT y creo que quedó una historia muy coherente y como debería ser. Entonces vamos allá. Hoy usamos al buen Chatty porque como hay como siempre pasa en estos mitos, las tablillas pierden mucha información. Entonces siento que la inteligencia artificial me está ayudando a completar esos mitos como me gustaría, o por lo menos como se puede interpretar, y después yo le doy el toque que le haga falta. Ok, el diluvio de los dioses. Los dioses gobernaban la tierra. En el alto cielo reinaba An, señor del firmamento. En la tierra mandaba Enlil, dios del viento y del decreto. Y en las profundidades del Apsu, entre aguas dulces y misterios antiguos, moraba Enki, el señor de la sabiduría. Los dioses habían creado a los humanos para trabajar los campos y levantar los templos em, y alimentar con ofrendas a los cielos. Luego de la gran crisis con los Igigis. Pero el tiempo pasó y la humanidad creció. Las ciudades se multiplicaron, las voces llenaron el aire, los martillos golpeaban el día y la noche, los niños lloraban, los hombres gritaban, y el ruido no dejaba dormir a los dioses. Enlil, señor del viento, no soportó más. La humanidad se ha vuelto demasiado numerosa, demasiado ruidosa. Deben desaparecer. Y así, Enlil hizo una asamblea divina. Se decretó el exterminio puntualmente, y eso lo dicen varios textos, solo un dios votó que se salvaran, y fue Enki. El resto votó exterminio. Eh, Así que decidieron un diluvio, un mar desatado que borraría todo rastro humano. Pero Enki no estaba de acuerdo. Él había moldeado a los hombres con intención. Había visto en ellos algo más que sirvientes. Había visto potencial. No podía desafiar abiertamente el decreto de Enlil, pero tampoco podía quedarse en silencio. Así que hizo algo astuto. El secreto, en secreto, habló a través de una pared de cañas. No rompió el juramento, no mencionó directamente el plan, pero dejó el mensaje donde sabía que sería escuchado. El hombre que lo oyó fue Siusudra, un rey piadoso y devoto. La voz del dios susurró: Hombre de Churupak, construye una gran embarcación, abandona tus posesiones, preserva la vida. El diluvio caerá sobre la tierra. No sé si esto le recuerda a la historia de Noé y el arca, porque a mí me recuerda montones. Si Usudra tembló, pero obedeció. Reunió madera, selló las junturas con betún, construyó un barco enorme capaz de resistir la furia del cielo. Cuando todo estuvo listo, subió a su familia, subió animales, semillas, lo necesario para que la vida continuara. Y entonces el cielo oscureció. Las nubes rugieron como bestias hambrientas. El viento huyó. Las aguas del cielo cayeron, las aguas del Ab sumergieron. El mundo fue tragado. Las ciudades desaparecieron bajo el barro. Los templos se hundieron. Los gritos humanos se apagaron bajo la tormenta. Durante días y noches interminables, el barco fue sacudido por la furia del cosmos. Incluso los dioses sintieron miedo, pero finalmente el viento se calmó. Las aguas comenzaron a retirarse. El barco quedó varado en tierra firme. Siusudra abrió la puerta. El aire era nuevo, el mundo estaba vacío. Entonces hizo lo único que sabía hacer.
ofreció un sacrificio. El humo del altar subió hacia el cielo, y los dioses lo olieron. Enlil descubrió que un humano había sobrevivido. Su furia fue terrible. ¿Quién desafió mi decreto? Pero Enki habló con serenidad. ¿Castigarás también al justo junto con el culpable? ¿No es mejor enseñar que destruir? Enlil guardó el silencio, y algo cambió. Ziusudra fue llevado lejos, a la tierra pura de Dilmun, donde el dolor no existe y la muerte no entra. Allí recibió un regalo imposible, vida eterna. Pero la rivalidad entre Enlil y Enki no terminó, porque mientras uno gobierna con decreto y castigo, el otro susurra sabiduría en la oscuridad. Y desde entonces cada tormenta fuerte, cada inundación, cada desastre natural, nos recuerda que los dioses una vez decidieron borrar a la humanidad y que solo sobrevivimos porque un dios desobedeció. Ese es el mito que les traigo el día de hoy. Me moría de ganas por leerles el diluvio sumerio, porque tiene muchos puntos importantes que chocan directamente con lo que tenemos al alcance de la mano, que es la Biblia. Creo que la mayoría de personas tenemos una Biblia, el mito del diluvio en el Génesis es súper similar y eso es algo que me pone a pensar. Como ya saben, yo no tengo ninguna creencia en especial, pero he leído la Biblia varias veces, me gusta la mitología judeocristiana, aparte de que siento que mi especialidad es la mitología griega porque me encanta montones. Eh, y siempre decía que gracioso o que se me fue la palabra. Qué interesante el hecho de que dos mitologías separadas por miles de años em, tenían un diluvio. Y luego vi que varias mitologías tenían un diluvio. Y ahora, la mitología sumeria, la más antigua que tenemos, y quién sabe las que existieron antes, de las cuales no tenemos información, tuvieron su propio diluvio. Entonces, es un mito que lo personal, a mí me gusta mucho por ese simple detalle, que conecta muchas cosas. Y quién sabe, tal vez hubo un diluvio universal o una gran época de lluvias que hizo que las personas dijeran, esto es un diluvio. Es muy interesante y personalmente me gusta mucho. Espero que les haya gustado. Trabajé mucho con el ChatGPT y buscando los textos para darle información y que hiciera la historia lo más apegada que se pudo. Tranquilos que está revisadita y todo. Entonces creo que está bien. Y bueno, ya saben, Siudra es nuestro Noé. Siudra es nuestro Noé. Enlil es un dios que busca el castigo, que no tolera para nada a los humanos. Mientras que Enki, que es la sabiduría y tiene un control de todo lo que puede pasar, nos dio una oportunidad. Es muy interesante y personalmente me gusta. Y bueno, si pueden comentar qué les pareció el capítulo, el mito, porque personalmente es de mis mitos favoritos de Sumeria, junto con el descenso de Inanna. Pero bueno, ya creo que ya hablé demasiado, ya, ya me motivé mucho. La mitología sumeria es muy buena. Hay muchas partes que se han perdido, pero es muy buena y también muy interesante. Así que bueno, ya, se acabó. Eh, Ya no tengo nada más que decir, solo que me sigan en YouTube, en Spotify e iVoox, donde subo los capítulos completos. Además de seguirme en el Instagram oficial, La Ciénaga Oscura Podcast. Que tengo que cambiarlo en la descripción porque creo que está el personal, que también me pueden seguir ahí, pero el importante es el del podcast donde voy a subir los clips. También el TikTok, que sale como Porcio Pool. Creo que es lo único que quedó con el nombre antiguo del canal. Y, ¿y qué más? Creo que ya. Bueno, se pueden suscribir, estamos súper cerca de los 2000, creo que faltan como 15 personas, así que por favor, ayuda. Y bueno, ya sin nada más que decir,
solo que guarde los mitos, las leyendas, los críptidos. Y cuidado con Enlil. Y alabemos a Enki que nos salvó. Porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.